Se modera la inflación y se sitúa en el mismo nivel tanto en Castilla y León como en la media nacional, 2,8%. Una de las razones de esa moderación es la cesta de la compra. Sigue muy alta, pero la tasa es la más baja de los últimos 2 años. En vísperas de la Semana Santa hemos querido comprobar cómo afecta a los productos de esta época. Las torrijas, los garbanzos, el pescado, todo esto nos costará un poquito más que el año pasado. Muy buenas tardes, es jueves 14 de marzo y tal día como hoy hace 4 años comenzaba el estado de alarma que decretó el Gobierno, que contó con el apoyo mayoritario del resto de partidos y que se prolongó mucho más de lo esperado. De 15 días hablaba por aquel entonces el presidente del Gobierno y ese plazo acabó por transformarse en 3 meses confinados. Roberto Cauvilla. Sí, una decisión que marcó un punto de inflexión en la gestión de la pandemia. Calles como esta quedaron totalmente desiertas y los locales tuvieron que cerrar, una situación inédita que nos obligó a ver la vida a través de la ventana. 20.000 personas fallecieron en Castilla y León por coronavirus en estos ya más de 4 años de enfermedad, la mayoría en hospitales, pero también en residencias o en sus viviendas. Nuestra comunidad fue una de las más golpeadas por un virus que ahora ya presenta cifras testimoniales. Precisamente durante la pandemia, Castilla y León fue una de las comunidades que prohibió fumar en las terrazas de los bares. Ahora esta medida vuelve al debate. Se quieren ampliar los espacios sin humo. Las comunidades tendrán 15 días para analizar estas propuestas que se incluyen dentro del plan antitabaco del Ministerio de Sanidad. Más adelante les damos más detalles. Castilla y León modifica hoy su ley del juego. El texto sale adelante, pero sin consenso parlamentario, con los votos a favor del Partido Popular y de Vox. Y en el Congreso se ha aprobado hoy la ley de amnistía, aunque no será la última vez que veamos a los diputados votar la norma, porque volverá al Parlamento cuando se rechace previsiblemente en el Senado. Para el PP es una muestra de sumisión del Gobierno. Los socialistas hablan del comienzo de la reconciliación. Diego Cano. Sí, el PSOE y sus socios han celebrado que tras meses de negociación la amnistía salga adelante. Han hablado de cierre de ciclo político y de mirar hacia el futuro. Feijóo ha asegurado que la norma no pasará el filtro del Senado y que lo que le queda por delante a Sánchez no es una legislatura, sino una agonía. Para la Junta, que no haya nuevos presupuestos generales es una mala noticia para España, porque demuestra la debilidad del Gobierno, y sobre todo para Castilla y León, porque las actuales cuentas, las que se van a prorrogar, ya recogen una caída de las inversiones en la comunidad. Sigue el juicio de la Perla Negra y hoy ha declarado Juan Vicente Herrera como testigo. Asegura que no supo de la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda hasta que Pablo Trillo, miembro del Consejo de Administración de Gesturcal, le transmitió sus dudas sobre la operación. Y les vamos a mostrar hoy cómo ven la Semana Santa las personas ciegas, incluso los sordociegos. En Burgos, una cofradía ha participado en un proyecto con la ONCE. Han podido tocar los pasos, escuchar de cerca los sonidos más significativos de la Pasión y apreciar los olores de la Semana Santa. Se imagina un poco el dolor, pero que sí que le gusta. Poderlo tocar es impresionante. Y la cruz la hemos llevado también un ratito. Tienes que hacer mucha penitencia para llevarla. Brumas mañana al principio del día y después cielos nubosos y algunas lluvias débiles y ocasionales. En los termómetros algo más de calor en la mitad oeste de la comunidad. Recuerdo las calles vacías. Pues muy encogidos y para casa metidos. Mascarilla, guantes para ir a comprar y daba como un poquito de respeto. Que yo tardé 2 meses en conocer a mi nieta. Porque hemos estado encerrados. Ya pasó y espero que no volvamos a eso. Nos acordamos perfectamente porque no ha pasado tanto tiempo, 4 años, aunque estamos lejos de aquella situación. Fue un 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma en España. Comenzaba el confinamiento por 15 días en principio, sin mascarillas y sin vacuna, porque eso tardó 9 meses más en llegar. Roberto Cauvilla.
Muchos recordamos esa rueda de prensa, ver a Pedro Sánchez en la televisión anunciándonos que nos teníamos que quedar en casa sin poder salir. Un hecho que marcó un punto de inflexión en la gestión de la pandemia. Calles como esta quedaron a partir del 14 de marzo de 2020 totalmente desiertas y muchos locales, precisamente los que no eran imprescindibles, tuvieron que cerrar. Todo ello para hacer frente a un virus que nos estaba cambiando la vida y nos lo hacía porque a su paso estaba dejando miles de muertos y los hospitales colapsados. Hace 4 años, la vida de millones de personas se puso en pausa. Muchísimo miedo. Muy angustioso. Muy tristes, fue difícil de asimilar. Las 2 semanas de confinamiento se convirtieron en 3 meses en casa. No había nadie por la calle. Solo veías policía, guardias, y las ambulancias que iban al hospital. Fueron momentos de esfuerzo médico heroico y muestras de sinceridad desde casa. Los servicios esenciales no pararon. Dar un 120% de nuestra capacidad de trabajo para abordar esa situación. Nuestro mayor orgullo son los servicios humanitarios que hicimos, esa tranquilidad de transmitir a la población de que llegaríamos hasta cualquier pequeño rincón. Asimilamos la distancia social y salir solo para lo indispensable, como comprar medicinas o alimentos. Lo que se vende hoy en día, te puedo decir un ejemplo, en 2 años lo vendías en 2 días. Yo creo que todo el mundo, había productos que estaban muy escasos, por ejemplo, como la levadura. Descubrimos el teletrabajo e hicimos malabares con los niños. Muchos negocios bajaron la verja, sin saber cuándo volverían a subirla. 3 meses cerrados, teniendo que pagar prácticamente casi todos los gastos porque se nos condenaron muy poquito. Cancelar. Ningún seguro estaba previsto el COVID, no sabíamos lo que teníamos que hacer. El virus cambió nuestra rutina y los días pasaron más lentamente que nunca. En Castilla y León el coronavirus cobró 20.000 vidas según los datos oficiales, decesos que ocurrieron en residencias, domicilios o en hospitales. En el de León es donde más personas perdieron la vida, 1.361 muertes desde marzo de 2020 hasta hoy. Ahora apenas hay personas ingresadas en los hospitales, no hay ninguno en UCI en los hospitales de la comunidad por el virus, una situación muy distinta a la imagen de colapso que se vivía en los primeros meses de pandemia. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Fue la confirmación oficial de que el virus estaba entre nosotros. España declaraba el estado de alarma por segunda vez en la democracia. Pese a las teorías iniciales, que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Los contagios fueron creciendo de manera exponencial. En Castilla y León, solo en la primera semana de confinamiento, 1.700 personas estaban contagiadas. A medida que pasaban los días, el gobierno afinaba su pronóstico. Tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses. Aunque al final fueron 3. Eso sí, no se salió de golpe. Fase 0. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y Castilla y León fue de las que desescaló más lento por su alta tasa de contagios. 3.000 personas fallecieron entre hospitales y residencias hasta levantarse el confinamiento. Yolanda Hernando, auxiliar de clínica del Hospital Fuente Bermeja de Burgos. Pero quien pensaba que la pandemia terminaba ahí, se equivocaba. Empezaba un nuevo término. Una nueva normalidad. Y con él los debates. Mascarillas sí. Si todos llevamos mascarilla, por supuesto que sí. Genera más seguridad. Mascarillas no. No es necesario. La usamos, la tiramos, ¿qué hacemos? Luego los test. Y se debería de hacer a todo el mundo. Más que nada por la familia. Sé que no les puedo contagiar. Y hasta que meses después llegó lo único irrebatible, la vacuna, la gran responsable de que a día de hoy el coronavirus ya sea pasado. Pues tanto este de marzo de 2020 como el segundo estado de alarma fueron declarados inconstitucionales. El alto tribunal entendió que para suspender por completo la movilidad, el Gobierno tendría que haber decretado estado de excepción. Aún así, fue un paso que dio Moncloa con el respaldo de la mayoría de los partidos del Congreso. Y Castilla y León fue una de las comunidades que durante la pandemia prohibió fumar en las terrazas de los bares. La medida estuvo vigente hasta septiembre de 2022. Cuando se levantó esa prohibición, la Junta manifestó que era una reflexión que debería hacerse en el ámbito nacional y con el consenso de las autonomías.
Y ahora esa medida, la de prohibir fumar en las terrazas, vuelve al debate público porque es uno de los planteamientos del Gobierno central. Y no solo eso, se baraja de nuevo una subida de los precios del tabaco. Hoy el Ministerio de Sanidad ha presentado el nuevo Plan Antitabaco, un programa que todavía no se ha sometido a votación. Las comunidades autónomas dispondrán de 15 días para analizarlo y presentar sus propuestas. Ahora la mayoría de ellas ven con buenos ojos este plan y algunas comunidades ya han hecho sus propuestas, como por ejemplo equiparar los productos derivados del tabaco a los cigarrillos, regular los vapeadores y ampliar los espacios sin humo. Como decimos, este plan se debatirá dentro de 15 días en un pleno monográfico. La Asociación Española contra el Cáncer tiene como meta que en 2030 ningún joven fume. Aspiraremos a estar en espacios libres de humo, pensando fundamentalmente en esos niños que tienen derecho a respirar aire limpio de humo. Eso pretende el Plan de Control del Tabaquismo. Plantea prohibir fumar en espacios sociales al aire libre. Ahí podrían incluirse las terrazas. Y una persona que esté en un radio de 2 metros de distancia, si los inhala, es capaz de tener problemas. Entonces sí que son dañinos. Aunque estemos en un espacio abierto, esa distancia cercana hay que tenerla en cuenta. Desde el Comité de Prevención del Tabaquismo piden que se definan bien esos espacios para que no sea una utopía. El Ministerio también plantea lugares sin humo en el ámbito privado, como en casa o en el coche en presencia de menores. El problema de los coches no es que uno vaya fumando en el coche, sino que lo que tú fumas se queda allí años y años pegado a la tapicería y están los tóxicos allí. En España hay más de 9 millones de fumadores. La cifra ha bajado un 13% en los últimos 20 años. Hoy hemos conocido los últimos datos del IPC y se modera la inflación. Se sitúa en el 2,8%, tanto en Castilla y León como en la media nacional. En el mes de febrero, las mayores subidas las notamos en los restaurantes y hoteles. También en la alimentación, aunque con un nivel menor que en meses pasados. El único sector en el que se ha notado un descenso es el de la vivienda, por la reducción del coste de la energía. Pero nos quedamos con ese valor que les decíamos, con el de los alimentos, porque la cesta de la compra sigue siendo cara, sí, aunque ese IPC también se ha moderado. De hecho, es la tasa más baja en 2 años. En Castilla y León el precio de la cesta de la compra se mantiene intacto durante este último mes, aunque sigue siendo un 6% más caro que el año pasado. Lo que más sube, como no, el aceite, un 5% con respecto al mes anterior. Sí que notamos esa ligera bajada de precios en algunos productos como la legumbre, las hortalizas, el pescado fresco o la carne. Para Semana Santa hemos querido conocer el precio de estos productos típicos de la época. Cumplir con la Cuaresma o simplemente porque nos gustan los productos típicos de esta época nos costará un poquito más que hace un año. Empecemos por las torrijas. Los hace mi esposa caseras, que no tiene nada que ver con lo industrial. Con el pan, la leche, la canela. No sabemos bien la receta, pero endulzarnos con ellas nos costará más. Ha subido el aceite, pero también los huevos y el pan, aunque baja levemente la leche. No las hago, si me las regalan las como, pero no las hago porque engordan mucho. Otro clásico de estas semanas es el potaje. Pues con las espinacas. Bueno, que está rico. Las legumbres como los garbanzos también están más caras que el año pasado e incluso la sal y el pimentón. Al menos bajan las espinacas. Y si hablamos de pescado... Vendemos mucho bacalao tanto en Semana Santa como en Navidades. Bacalao, mucho bacalao. Bacalao con tomates y el calamar. Calamar plancha o calamar fresco. Los pescados han subido entre un 4 y un 7% y si le añadimos arroz también nos costará un poco más que el año pasado, aunque son muchos los que no cambian nada su dieta estas semanas. Sí comemos pescado, pero no por tradición. Estoy comprando unos chuletones y un entrecot para comer, así que no la seguimos demasiado. Para los que compran carne estos días, la mala noticia es que el porcino ha subido un 11% y el ovino y caprino un 8%. Hoy se ha aprobado la actualización de la Ley del Juego de Castilla y León. Se modifica la norma vigente que data del año 98. El nuevo texto pretende, según el Grupo Popular, luchar de manera más eficaz contra las adicciones y proteger a las personas más vulnerables. Ana Reyaces.
Sí, entre los nuevos requisitos que tendrán que cumplir este tipo de locales para abrir sus puertas es estar como mínimo a 300 metros de otro negocio de este tipo y a 150 metros de un colegio. Antes eran 100 metros. Precisamente el Partido Socialista ha sido muy crítico en el debate con esa distancia mínima de los 150 metros porque la consideran muy escasa. Es más, el PSOE cree que esta nueva normativa fomenta la ludopatía y no ha sido consensuada con las asociaciones. La protección de los consumidores y especialmente de las personas menores de edad y los colectivos vulnerables o que presenten conductas compulsivas ha sido una guía a la hora de abordar la norma. Con esto, ustedes están invitando a iniciarse en el juego a los menores para que determinadas empresas que ustedes conocen muy bien se lucren a costa de ello. Es que ustedes no están en disconformidad con la ley o con el proyecto de modificación, sino que usted tiene la obligación de estar en disconformidad, porque su único objetivo es poder contar y vender que combaten al Partido Popular. Con el nuevo texto se endurecen las condiciones para abrir nuevos salones de juego y casas de apuestas, todo con el objetivo de proteger a los menores y a la población más vulnerable. Pero ¿cuáles son los verdaderos cambios? El principal, se fija un área de influencia para los centros educativos. Los nuevos establecimientos tendrán que estar a más de 150 metros. También se tendrá que guardar al menos 300 metros de distancia entre establecimientos de juego y casas de apuestas. Eso sí, la norma no tiene carácter retroactivo, seguirán abiertos los que ya estén en funcionamiento. También se intensifica el control de la publicidad y promoción del juego. Ya dentro de los salones se obliga a tener un servicio de control de acceso y registro como en los casinos. La ley da 2 meses de plazo para que se adapten. ¿Y qué pasa con las sanciones? Las infracciones irán desde los 6.000 hasta los 600.000 euros. Otra novedad es que lo recaudado se destinará a financiar programas de prevención y rehabilitación. El PP presentará una propuesta en las Cortes para reprobar las palabras de Santiago Abascal, que acusó a la Universidad de Salamanca de totalitarismo. Hoy el PSOE ha llevado a la Cámara esa misma propuesta, pero con un punto más. Le pedía a la Junta que reprobara también las declaraciones del vicepresidente de la Junta, pero el PP no lo ha aceptado. Tampoco ha salido adelante la propuesta del PSOE de pedir a la Junta que apoye a las entidades que trabajan con personas migrantes, después de que García Gallardo arremetiera contra Cruz Roja y ACCEM. La que sí se ha aprobado hoy es la propuesta de Vox para pedir la derogación de las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, aunque con matices de los populares. El Gobierno central ya renuncia a tener unos presupuestos para este año. Se van a prorrogar los de 2023 y todo por el adelanto electoral en Cataluña, que complica aún más la aprobación de las cuentas. Desde Castilla y León, el Gobierno autonómico cree que eso también podría afectar a nuestros números, a los de la comunidad. Rubén Hernández. Hay cierta incertidumbre porque esta decisión, la de renunciar a los nuevos presupuestos generales del Estado, podría suponer cambios en las entregas a cuenta o en el déficit que en su día planteó el Gobierno a las comunidades autónomas cuando entonces sí contaba con esos nuevos presupuestos. Por eso, ante esta decisión, el portavoz de la Junta lo que pide es saber cuanto antes si va a haber algún tipo de modificación para ver hasta qué punto afecta a los presupuestos autonómicos. En España no es buena noticia porque, lógicamente, pone de manifiesto la falta de seguridad y la falta de confianza que hay en la acción de Gobierno y esto crea indefinición e inseguridad y, por tanto, puede retraer algunas inversiones. Y, a su vez, pone de manifiesto la debilidad del Gobierno que ni siquiera es capaz de presentar unos presupuestos. ¿Qué impacto puede tener para nosotros? Pues es lo que nosotros desconocemos. Nosotros lo que sí creemos es que hemos sido prudentes y, además, yo creo que el tiempo, cada día que pasa, nos da más la razón. Y en el Gobierno central, la parte socialista del Ejecutivo defiende que hayan tirado la toalla con los presupuestos para este año. Aseguran que las circunstancias hacen casi imposible negociarlos a tiempo con los independentistas. No lo ve así la vicepresidenta segunda. Yolanda Díaz cree que deberían haberlo intentado. Los políticos tenemos que saber leer la realidad y en este caso lo que se marca es que hagamos el presupuesto 25 porque es que conforme avanza el tiempo cada día tiene menos sentido. Nosotros respetamos la posición del presidente del Gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. Que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al Gobierno de Mariano Rajoy. Queda
queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Hoy sí, hoy Junts ha votado a favor de la ley de amnistía en el Congreso. El texto ha salido adelante con las críticas de la oposición y el convencimiento del PSOE de que esto cierra un ciclo, dicen. Desde el mismo Parlamento y también los independentistas han asegurado que la siguiente fase es la autodeterminación. Diego Cano. Sí, esto solo es un paso, continuamos. Así hablaba Míriam Nogueras, portavoz de Junts, tras el término de la votación. Los partidos independentistas tienen claro su próximo paso, el referéndum. Desde el Gobierno, el PSOE y sus socios se han mostrado satisfechos ante, dicen, una nueva etapa de comunicación y diálogo para Cataluña. La oposición ha hablado de sumisión al independentismo. Abascal ha calificado la norma de corrupta y Feijóo ha dicho que esta podría ser la última ley de este Gobierno y que solo ha salido adelante para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. Los miembros del Gobierno decían salir satisfechos del Congreso, porque a diferencia de hace 2 meses no ha habido sobresaltos y todos sus socios han respaldado la ley de amnistía tras incluir las exigencias de Junts. También José Luis Ábalos, desde su escaño como diputado no adscrito. Los socialistas defienden que están resolviendo un conflicto político en Cataluña que atribuyen al PP. Dejen los anuncios apocalípticos, dejen sus soflamas hiperbólicas, dejen de proclamar sus mentiras a los 4 vientos. Los populares y Vox advierten de que esta ley divide a España. Amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo. Que el señor Sánchez ha vendido la soberanía de los españoles. Junts esta vez sí que ha apoyado el texto, aunque al igual que Esquerra, dice que esto no es todo. Ara, Junts i a totes, visca Catalunya lliure. I la següent passa del conflicte polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació. Junts y Esquerra se abrazaban en la puerta del Congreso, aliados hoy en la Plaza de las Cortes y adversarios para las elecciones catalanas. Unos comicios para los que Junts no descarta a Carles Puigdemont como candidato a la Generalitat, sin saber aún si podrá beneficiarse a tiempo de la amnistía. Y aunque haya salido adelante en la votación de hoy, aún le queda camino por recorrer a esta ley de amnistía. Irá ahora al Senado, donde el PP la rechazará. Para esto tienen un plazo de 2 meses que los populares intentarán alargar lo máximo posible. Después volvería de nuevo al Congreso para su aprobación final. Con estos plazos llegaría al BOE en un momento de incertidumbre política entre las anticipadas elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Gracias, Diego. Y desde Ávila, esta misma tarde, el PP también ha hablado de ley de amnistía. Lo ha hecho en unas jornadas nacionales con los presidentes de las diputaciones que gobiernan los populares. Ha sido Cuca Gamarra la que ha pedido que se use la fuerza territorial del partido para mantener el principio de igualdad entre los españoles. Vamos hasta allí. Elena Rodríguez. Sí, 2 jornadas tituladas Diputaciones, Cabildos y Consells por un futuro en igualdad que solo en esta tarde han concentrado aquí a más de 450 personas, entre ellas al presidente de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Un encuentro en el que los populares han querido destacar el poder territorial del PP en el conjunto del país, especialmente desde las pasadas elecciones municipales en el mes de mayo, cuando obtuvieron la mayor representación de su historia. En palabras de la secretaria general Cuca Gamarra, una fuerza con la que hacer frente a las políticas de Pedro Sánchez que solo beneficia, manifiesta, a los independentistas y que crea desigualdad entre los españoles. Será mañana cuando hasta aquí se traslade el presidente Alberto Núñez Feijóo para clausurar estas jornadas. Lo que os pido es que no estéis ni quietos ni callados. Vosotros en estos momentos tenéis sobre vuestras espaldas todavía más responsabilidad y es hacer que la esperanza en la política en nuestro país no se esfume, porque sois vosotros. Y hoy la ruta por la igualdad del PP ha llegado a Salamanca. Allí el presidente provincial de los populares y alcalde de la ciudad ha criticado los últimos casos de corrupción que salpican a los socialistas. Lo ha hecho con estas palabras que van a escuchar. La España de las comisiones y de los festejos guarrindongos a los que se apuntan una vez sí y otro día también
algunos prebostes del Partido Socialista. El dinero de todos se va en apartamentos, en viajes, en pilinguis, en ayuditas de miles de millones de euros a sus amigos de Esquerra Republicana o de Junts. Más noticias. La Junta ha recurrido hoy ante el Supremo la decisión de cerrar Navacerrada. Busca revertir el desmantelamiento que avaló el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Desde la Consejería de Medio Ambiente insisten en que es compatible la pista de esquí con la protección del entorno natural. Sigue en la audiencia de Valladolid el juicio por el caso de la Perla Negra. Hoy ha acudido a declarar como testigo el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Ha asegurado que conoció la compra del edificio cuando Pablo Trillo, de Gesturcal, le transmitió sus inquietudes sobre la operación y especialmente por considerar que los precios eran muy elevados. Así llegaba Juan Vicente Herrera a declarar como testigo en la audiencia provincial. Una declaración de 20 minutos en la que ha reconocido que conoció la cuestión del edificio de la Perla Negra a través de una confidencia del entonces vocal de Gesturcal, Pablo Trillo. El señor Trillo me transmitió el hecho de que los precios que se estaban barajando, tanto para una fórmula como para otra, pues a su juicio eran unos precios muy altos. E igual que hiciera Pilar del Olmo, el expresidente de la Junta ha negado que hubiera conversaciones con la Consejería de Hacienda. Juan Vicente Herrera considera coherente confiar en el Consejo de Administración de Gesturcal y que los errores vinieron después. Los errores que se hayan podido cometer y que estamos conociendo o que se van a conocer, la verdad material y la verdad judicial, se producen cuando se prescinde del Consejo de Administración de Gesturcal. Niega que la compra del edificio fuera una decisión política y reconoce que fue Tomás Villanueva quien le informó de la decisión del Consejo. Villanueva me transmite: el Consejo ha acordado por unanimidad que la opción más interesante para los intereses generales es la adquisición, la compra del inmueble. Sobre la compra de los terrenos de Portillo, Herrera se ha limitado a indicar que se marcaba dentro de las acciones anticrisis. En Castilla y León hay más de 1.300 pacientes que reciben diálisis en los hospitales y casi 1.800 viven con al menos un trasplante de riñón. La mayoría de las diálisis se realizan en centros sanitarios, pero también es posible seguir el tratamiento en casa. El Hospital de Burgos tiene la única unidad de Castilla y León que enseña a replicar esta técnica en un domicilio. Esta es la única sala de diálisis de toda Castilla y León en la que los pacientes vienen a aprender para realizar el tratamiento en su domicilio. En Burgos, 20 personas depuran ya su sangre sin salir de casa. Que entre 2 horas y media, 4, 5 días, incluso algunos necesitan 6 días, es suficiente. Les permite mantener sus amigos, su vida social, su trabajo, no perder peso, seguir con su familia, viajar. Otros 140 pacientes hacen la diálisis en el Hospital de Burgos, 24 en el de Miranda y 48 en el de Aranda. Pero el objetivo es evitar llegar a este punto. Los síntomas aparecen tarde y eso complica el diagnóstico. Otro programa pionero de cribado quiere adelantar la detección y el tratamiento. Es un cribado en la población que primaria le haría de por sí ya un control analítico, saliéndose de estos estereotipos de hipertensión, de diabetes o de edad. Va a ir incluida una orina y ese es el marcador de detección precoz de enfermedad que vamos a hacer. Los resultados iniciales apuntan a un aumento de diagnósticos. Otra de las claves es el trasplante. En 2022 en el UBU se realizaron 20, la tercera mayor cifra después de León y Salamanca. Aunque Burgos es la provincia de la comunidad en la que más riñones se donan, la lista de espera ronda un año. La Semana Santa no solo se ve, también, y quizás sobre todo, se siente. En Burgos lo tienen muy presente y una cofradía de la ciudad ha organizado una experiencia sensorial con la ONCE. Han acercado los pasos, las tradiciones, los sonidos a personas con problemas de visión. Victori no llega acompañado de su guía y de su bastón blanco y rojo porque es discapacitado visual y auditivo. Se coloca frente a la imagen del Santísimo Cristo de Burgos y comienza a acariciarlo descubriendo la talla a través del tacto. Dice que sí que le ha gustado la experiencia, que se imagina un poco el dolor, pero que sí que le gusta.
Después se acerca al paso y se mete en la piel de los costaleros. Victorino es una de las 30 personas que han participado en la experiencia sensorial organizada por la Cofradía de San Gil y la ONCE para acercar la Semana Santa a las personas invidentes o con problemas de visión. Lo que queremos es que, pues a través del olfato, a través del oído y a través del tacto, puedan disfrutar de diferentes ornamentos y de diferentes momentos de la Semana Santa. Es una forma de que las personas ciegas o con discapacidad visual podamos sentir más la Semana Santa, lo que son los pasos de Semana Santa y tener más conocimiento de ellos. Escuchan las cornetas y tambores de la banda, huelen el incienso tan característico por estas fechas o cargan con las cruces de los penitentes. Poderlo tocar es impresionante. Como si me hubiera pasado a mí, porque es que sería de mucho sufrimiento, vamos. Me he emocionado mucho con la descripción que ha hecho el párroco, con la descripción que ha hecho de la Virgen de los Dolores el párroco. Organizada por primera vez, esta iniciativa tendrá continuidad. Es verdad que estamos pensando ya un poco en el año que viene en ampliarlo y ver un poco la manera de hacerlo todavía más inclusivo. Y no descartan crear un grupo de costaleros con personas con discapacidad. Hay que levantar, así de concluir. La última película de Itziar Bollaín se rueda estos días en Zamora y aborda el caso de Nevenka Fernández. Ella fue, recuerden, la primera mujer en nuestro país que denunció y ganó el juicio contra un político por acoso sexual. Se trataba del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, que fue condenado en 2002. La cinta que ahora se graba saldrá a los cines con el título de Soy Nevenka. En el Centro de Arte Contemporáneo Dados de Salamanca hoy se ha inaugurado una original exposición. Es el resultado del proyecto Jugar sin tiempo, elaborado por alumnos de un instituto. Es una muestra no solo para contemplar, también para jugar, sea cual sea la edad del visitante. También permite apreciar el paso del tiempo.